Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados. Vamos a dar inicio a este segundo día de las sextas jornadas académicas de Derecho Tributario organizado por la Universidad de Concepción. En este tercer panel va a exponer en esta primera exposición don Cristóbal Cabezas Barahona, que nos va a hablar de la compensación de emisiones del impuesto sobre las emisiones de fuente fija, fundamentos y procedimientos. Cristóbal es egresado de Derecho de la Universidad de O'Higgins y va a partir ahora su presentación. Todo tuyo el micrófono, Cristóbal. Espero se escuche bien. Voy a poner mi temporizador para no excederme en el tiempo. Eh, Muy buenos días a todas y a todos. Primero que todo agradezco a la Universidad de Concepción por acoger estas jornadas y por la organización, y también a aquellos que se han dedicado a la organización de este evento por su dedicación y en la planificación y realización. Los felicito de antemano por lo que serán sin duda unas jornadas exitosas de Derecho Tributario. Voy a compartir mi pantalla para que se vea mi presentación. Eh, Creo que ahí se alcanza a ver. Sí. En razón del tiempo voy a comenzar de inmediato con mi presentación, que tiene efectivamente como título Compensación de emisiones del impuesto sobre emisiones de fuentes fijas, fundamentos y procedimientos. A modo más introductorio, desde ya finales del siglo XX ha surgido una creciente preocupación global por la contaminación generada por la actividad humana. Los efectos del cambio climático han impulsado respuestas desde la industria, la sociedad civil y por supuesto que desde el ámbito legislativo. Ya desde 1997, con el Protocolo de Kioto, los países industrializados asumieron el compromiso de reducir en al menos un 5% sus emisiones para el año 2012. Antes de este acuerdo, en la Cumbre de la Tierra o Conferencia de Estocolmo, se declaró la necesidad de reducir los efectos perjudiciales de las actividades dañinas para el medio ambiente. En este contexto es que ha cobrado fuerza la idea de diversificar los instrumentos para la reducción de emisiones. La Ley 20.780, que reformó nuestro sistema tributario en el 2014, introdujo impuestos sobre ciertas emisiones de fuentes fijas y móviles, complementado aquello por las reformas y modificaciones que introdujo la Ley 21.210 en el año 2020. Es por aquello que este trabajo se centrará en los siguientes puntos. Más que nada se analizará las compensaciones de emisiones introducidas por la Ley 21.210, analizando sus implicancias tributarias y económicas en relación con el impuesto a las emisiones de fuentes fijas. Por aquello que la presentación se divide en dos partes. Primero se analizarán los aspectos del impuesto a las emisiones de fuente fija, enfocándonos en su estructura dogmática y su carácter extrafiscal. En segundo lugar, se abordará las compensaciones de emisiones, comenzando por su estructura dogmática y el procedimiento, así como su función como beneficio fiscal en una política económica ambiental, eh, y su relación con la extrafiscalidad del impuesto. Luego se examinará el impacto de la fuga de carbono como consecuencia de políticas ambientales o la introducción de políticas ambientales y cómo las compensaciones contribuyen a mitigar este efecto. Y finalmente concluiré con un análisis preliminar sobre el funcionamiento de las compensaciones eh, en relación con el impuesto. Entonces, partiendo desde más que nada una introducción desde el impuesto a las emisiones de fuente fija, este impuesto se basa en los cuidados del medio ambiente, como se mencionó en la introducción, y ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos siglos. Estas discusiones han derivado en, disculpe, ahí sí. Estas discusiones han derivado en que los estados han asumido la incorporación de diversos mecanismos económicos para abordar este problema, y así en consideración del interés y la obligación adquiridas por el Estado, es que en el año 2014 se introdujeron en nuestra legislación impuestos a las emisiones de fuentes fijas. Estos tributos surgieron a partir de la recomendación formulada por la CEPAL y la OECD en el año 2005 respecto a la posibilidad de implementar nuevos instrumentos económicos con un enfoque medioambiental. En atención a lo anterior, es que la Ley 20.780 incorporó este impuesto a las emisiones de fuentes fijas en su artículo octavo, y aquello fue posteriormente reformado en varios aspectos importantes en el año 2020 por la Ley 21.210. Ahora bien, ¿cómo se estructura este impuesto?
El artículo octavo de la Ley 20.780 establece un impuesto a las emisiones al aire de fuentes fijas aplicables a las emisiones de material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Este impuesto afecta a establecimientos cuyas emisiones, individualmente consideradas en su conjunto, emitan 100 o más toneladas de material particulado o 25.000 toneladas o más de CO2 anuales. Se distinguen entonces dos tipos de impuestos en este caso. Uno local sobre las emisiones de material particulado, de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, que se determina en función de la concentración del contaminante en un área geográfica y la población afectada. Y otro global sobre el CO2, dado que su impacto se considera planetario. En ambos casos, la base imponible corresponde a las toneladas emitidas en el año, siempre que las emisiones superen los umbrales definidos. Por su lado, el Ministerio del Medio Ambiente publica anualmente un listado de los establecimientos obligados a reportar sus emisiones y de las comunas que han sido declaradas como latentes o saturadas para efecto del cálculo del impuesto. Los contribuyentes deberán registrar sus fuentes emisoras en el registro de fuentes y procesos antes de iniciar sus actividades. Aquí es importante porque esto es un impuesto que se basa o se crea en base a la información que entregan los contribuyentes. La Superintendencia del Medio Ambiente, por su lado, consolida en marzo la información entregada por los contribuyentes y publica en su sitio web la lista de los sujetos pasivos del impuesto. El Servicio de Impuesto Interno ha señalado por su lado que su competencia es bastante limitada sobre este impuesto. Básicamente se limita al cálculo, al giro, a la representación del interés fiscal en caso de reclamaciones, así como el cálculo de las compensaciones cuando existan. Para los contaminantes locales, por su lado, el cálculo se basa en toneladas emitidas. Acá tenemos algunas fórmulas de cómo se calcula los impuestos. No voy a entrar en detalle en las fórmulas por cuestiones de tiempo, pero solamente voy a señalar que para los contaminantes locales el cálculo se basa en las toneladas emitidas, incluyendo el coste social del contaminante, la población afectada. Si la faena se ubica en una comuna saturada o latente, se aplican coeficientes correctores. Para el caso el CO2, el impuesto equivale a $5 por tonelada emitida, excepto cuando se trate de fuentes de energía renovables como biomasa. Ahora vamos a pasar a ver algunos aspectos sobre el fundamento de esta clase de impuestos, todas que van a ser importantes, van a hacer clic con las compensaciones. El impuesto a las emisiones de contaminantes se clasifican estos como un impuesto ambiental, que recaen sobre actividades perjudiciales contra el medio ambiente o el consumo de bienes relacionados con dicho daño. Este tipo de impuestos sigue la lógica piuviana, centrada en la internalización de externalidades negativas como lo es la contaminación. Esto implica que los privados asumen un costo, el costo de los daños ambientales, integrándolo como un costo inherente de la actividad económica. Esta lógica distingue costo privado, que cubre los gastos de producción, y el costo social, que se refleja en el impacto ambiental. Así, la internalización del costo social mediante impuestos busca corregir las distorsiones ambientales y reducir las emisiones al aumentar los costos de producción, incentivando a los agentes contaminadores a contaminar menos. Por lo tanto, estos impuestos no son una política ambiental prohibitiva, sino más bien son una herramienta económica para armonizar intereses entre la búsqueda de la protección ambiental y los intereses privados. Ahora bien, una cuestión debatida y uno de los debates principales sobre el impuesto a las emisiones de fuentes fijas se centra en su carácter extrafiscal. Algunos sostienen que este impuesto tiene una finalidad predominantemente ambiental, orientada a la reducción de contaminantes. Otros, en cambio, afirman que persigue dos objetivos: uno fiscal vinculado a la recaudación y otro ambiental enfocado a la disminución de emisiones. Eh, para clarificar esta discusión, es bueno partir de dos definiciones. Los impuestos ambientales, a diferencia de lo que nosotros podemos considerar como un concepto de tributo tradicional, se caracterizan por su relación directa con la protección del medio ambiente. En el caso del impuesto a las emisiones, la base imponible está determinada por la cantidad de contaminantes emitidos, buscando así desincentivar esas emisiones y reducir su impacto ambiental. Por otro lado, en un concepto más clásico de tributo, se ha definido que es una obligación legal de derecho público de carácter pecuniario establecida en favor del ente público para el cumplimiento de sus fines y que recae sobre quien realiza ciertos hechos que se manifiesten en su capacidad económica.
A partir de esta definición se pueden extraer ciertos elementos que serían definitorios de lo que nosotros entendemos clásicamente por tributo. Puede afirmarse que es indispensable que exista una presencia de una obligación legal coactiva, que se exija aporte al financiamiento del gasto público en proporción a la capacidad contributiva de cada persona, la cual se manifiesta en su capacidad económica. Como se puede ver, los elementos antes señalados no coinciden necesariamente con los impuestos ambientales. Estos graban emisiones. Ahora bien, esto lo podemos clarificar un poco más. Si bien la finalidad principal de los impuestos ambientales no es la recaudación, esta sigue siendo relevante. La recaudación sigue siendo parte fundamental del impuesto. Esto da lugar a lo que se ha denominado en doctrina como regla de doble competencia, que reconoce tanto el propósito ambiental del impuesto como la finalidad recaudatoria de este. El Estado, entonces, a través de esta clase de política económica, busca reducir las emisiones, pero también recauda por aquellas que no se han logrado disminuir. Esta finalidad extrafiscal, por su lado, encontraría anclaje en el artículo 19, número 8 de la Constitución sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el deber, por supuesto, del Estado de preservar este derecho. Ahora bien, sobre la cuestión que va más bien mi presentación es sobre las compensaciones, pero vamos a hacer los clics correspondientes con el impuesto. La Ley 21.210 introdujo modificación al sistema tributario, integrando el mecanismo de compensación de emisiones de fuentes fijas para reducir el impacto ambiental, pero también para reducir las emisiones. Y como veremos más adelante, es una forma de flexibilizar el cumplimiento tributario para los contribuyentes, es decir, van a poder cumplir tanto pagando el impuesto o a través de compensaciones. Estas se introducen en el inciso 26 del artículo 8 de la Ley 20.780, que regula hasta la compensación, permitiendo a los contribuyentes afectos al impuesto compensar sus emisiones mediante proyectos de reducción o a través de certificados. Durante su discusión se discutieron varias cosas en el proceso legislativo, generó varias controversias el mecanismo de compensaciones. eh, Tanto algún ex tesorero, algunos diputados cuestionaron la inclusión de los gastos de compensación como necesarios para producir renta. El ex subsecretario del Medio Ambiente defendió el mecanismo de compensación por algunas críticas que se generaron en torno a dónde deberían hacerse geográficamente los proyectos de compensación, señalando que los proyectos de compensación deben ser medibles, verificables, permanentes y deben realizarse en la misma comuna donde se emiten los contaminantes o al menos en el territorio nacional. Por su parte, el exministro de Hacienda defendió la compensación como un incentivo a la innovación, subrayando que el objetivo principal de esto, de los impuestos a las emisiones, es disminuir las emisiones y no necesariamente recaudar, señalando en aquella discusión que se espera que la recaudación disminuya con el tiempo, reflejando una menor emisión de contaminantes. El proyecto original de compensaciones sufrió varias modificaciones en el proceso legislativo. Ahora bien, ¿cómo se estructuran las compensaciones? Los contribuyentes del impuesto sobre emisiones de fuentes fijas pueden compensar dichas emisiones mediante certificados de reducción obtenidos a través de planes de mitigación e integración. Estas reducciones deben ser adicionales a las exigidas por los planes de descontaminación o otras obligaciones ambientales, incluidas las obligaciones ambientales que el propio establecimiento se haya autoimpuesto. Las emisiones de CO2, de material particulado, de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno pueden compensarse en todo el territorio nacional, sobre todo las de CO2, pero los contaminantes de material particulado, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno solamente en la comuna donde se emiten tales contaminantes o en las comunas adyacentes. Si la faena está en una zona latente o saturada, las compensaciones deben hacerse exclusivamente dentro de esta zona. Las compensaciones, por otro lado, deben materializarse en un plazo máximo de 3 años desde que se emiten los contaminantes. Para el caso del material particulado se ha impuesto además un límite extra. Solo se admiten las reducciones de partículas de un diámetro aerodinámico de 2,5 micrones. Más allá de eso no se permiten compensaciones. Finalmente, los gastos para ejecutar los proyectos de reducción de emisiones se consideran como necesarios para producir renta, permitiendo su deducción conforme al artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y podrán deducirse además de la renta imponible operacional minera conforme al artículo 64 ter de la Ley de Impuesto a la Renta.
Ahora bien, una cuestión que es muy novedosa es el procedimiento para compensar. Este procedimiento recién quedó establecido el 29 de septiembre de 2023, tras la publicación del decreto cuarto del Ministerio del Medio Ambiente, donde se establecen los requisitos para poder compensar emisiones. Eh, los contribuyentes que deseen compensar sus emisiones deberán presentar proyectos para su aprobación ante el Ministerio, donde deberán proporcionar información detallada que incluya cuestiones como titular, metodología. La metodología es una cuestión importante, vamos a verla un poco más después. La descripción del proyecto, su diseño, localización, georreferencia, etcétera. Varios datos que debe entregar el contribuyente para siquiera postular a esta clase de proyectos. El ministerio tiene un plazo de 15 días hábiles para declarar la admisibilidad del proyecto. Durante este periodo puede solicitar aclaraciones o documentos adicionales al titular. Una vez declarado admisible, el ministerio cuenta con un máximo de 60 días para pronunciarse sobre la aprobación de este. Solo se aceptan proyectos, y esto es lo que mencionaba antes sobre las metodologías, solo se aceptan proyectos que utilicen las metodologías del catastro público del Ministerio del Medio Ambiente. Esto incluye tanto metodologías desarrolladas por el Ministerio del Medio Ambiente, así como las de terceros aprobadas por el Ministerio. Hasta ahora solamente se han aprobado 3 programas de certificación externos. El Ministerio aún no crea programa de certificación. Estamos a la espera de que publique al menos un programa una metodología para la certificación. Aún no ha pasado. Los titulares de proyectos de reducción de emisiones que hayan sido validados por programas de certificación externos pueden solicitar la evaluación y homologación de sus proyectos al ministerio, que deberá evaluar la admisibilidad en un plazo de 10 días. Una vez admitida la homologación, dispondrá de 50 días el ministerio para aprobar o rechazar el proyecto. La verificación de las reducciones será de pura responsabilidad del titular, quien deberá gestionar una auditoría externa autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente. El auditor externo presentará un informe que verifique la reducción de emisiones, que deberá ser validado por la Superintendencia del Medio Ambiente para que el ministerio emita los certificados correspondientes de reducciones. Los contribuyentes que obtengan certificados de reducción de emisiones podrán solicitar la reducción del impuesto a las emisiones de fuentes fijas, indicando el establecimiento afecto grabado por el impuesto, los contaminantes compensados y los certificados a utilizar. Estos certificados solamente se pueden utilizar por una vez, es decir, lo podemos utilizar para las compensaciones o para otro objetivo ambiental, pero no se pueden utilizar para dos cosas. La solicitud de compensación debe presentarse hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente a la generación de emisiones. La superintendencia revisará la solicitud en un plazo máximo de 10 días, y de confirmarse los certificados, se aplicarán las compensaciones correspondientes al impuesto, descontando del total anual de emisiones las que hayan sido compensadas y remitiendo dicha información al servicio para el cálculo y el giro del impuesto. En esto se tienen dos cálculos. Tenemos el cálculo de las emisiones efectivamente emitidas por el contribuyente y el cálculo de las compensaciones. Con estas hacemos el cálculo de las emisiones netas o de contaminación neta, y con esto, con estas emisiones netas, es que nosotros aplicamos el impuesto. Ahora bien, ¿en qué se fundamentan las compensaciones de emisiones? Las compensaciones, me gusta a mí basarlas, fundamentarlas en 3 pilares fundamentales. Primero, como un beneficio fiscal que da flexibilidad al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Luego, desde una perspectiva económica, facilita la creación de un nuevo mercado. Y por último, como se señaló en la discusión parlamentaria, tiene el potencial de impulsar la adopción de tecnología verde. Desde el punto de vista fiscal, la compensación ayuda a cumplir con la finalidad ambiental del impuesto, incentivando a los contribuyentes a implementar proyectos que efectivamente reduzcan sus emisiones. Si no se logra la reducción, los proyectos no se certifican y no se pueden deducir las emisiones netas tributables. Así se crea un incentivo para que los contribuyentes cumplan con su obligación fiscal, tanto o pagando el impuesto o a través del mecanismo de compensaciones. Luego, las compensaciones crean un mercado de emisiones. El decreto lo deja bastante claro, toda vez que los certificados generados por los proyectos son transaccionables, es decir, se pueden vender. Se estructura un mercado donde los contribuyentes con emisiones grabadas son demandantes y quienes ejecutan proyectos de reducción son oferentes. A diferencia de otros países, eso sí, se ha criticado que en Chile no existiría un mercado de emisiones de emisiones de efecto invernadero,
con límites establecidos. En estas, las empresas que superan ciertos umbrales deben pagar el impuesto o compensar sus emisiones, y aquellas que no superan estos umbrales pueden vender en aquello que no han superado, es decir, el restante. Y por último, las compensaciones también promueven tecnología verde. Se ha señalado en doctrina que un impuesto bien estructurado junto con otros incentivos económicos, como en el caso de las compensaciones que añaden flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pueden estimular la innovación, facilitando la inversión en proyectos de reducción de emisiones. Por último, un enfoque adecuado para ilustrar esta complementariedad es la reflexión de Porter y Van der Linde, quienes argumentan que el éxito duradero no proviene de políticas que enfrentan al ambientalismo con la industria, sino que es la respuesta la vamos a tener en el fomento de la innovación y en la colaboración entre ambos para abordar el problema ambiental. Ahora bien, voy a pasar en esta un poco más rápido porque no me queda mucho tiempo. El impuesto a las emisiones de fuentes fijas se enmarcaría, como señalé anteriormente, dentro de los impuestos correctivos ambientales. En este caso se busca reducir la emisión de 4 tipos de contaminantes, y el carácter extrafiscal que señalé anteriormente se vería reforzado por el mecanismo de compensaciones de emisiones que evidencia esta finalidad ambiental del impuesto. Toda vez que al compensar las emisiones mediante certificados que permitan la reducción del volumen grabado, el impuesto perdería su carácter recaudatorio en favor de la promoción de esta finalidad ambiental. Así, la finalidad fiscal, perdón, cede ante la finalidad ambiental, enfatizando la importancia de actuar en favor del medio ambiente. Este aspecto es especialmente relevante en el contexto del mercado de emisiones, ya que no es necesario que el contribuyente implemente proyectos para la reducción de emisiones, y así, aun cuando las emisiones generadas por las actividades del contribuyente se mantengan sin cambios, la adquisición de certificados de compensación permite que estas emisiones sean consideradas reducidas exclusivamente para el cálculo del impuesto, es decir, el contribuyente mantiene sus emisiones, compra certificados y con aquello se reduce el impuesto. ¿Se cumple la finalidad ambiental? Sí, efectivamente, porque se reducen las emisiones al medio ambiente. Un aspecto que me gustaría abordar, o sea, en un minutito, es la fuga de carbono y las compensaciones, toda vez que las medidas fiscales adoptadas por el Estado pueden tener diversas consecuencias. Entre estas está el fenómeno que se ha denominado en doctrina como fuga de carbono. La fuga de carbono es un problema que distorsiona la competencia, afectando la competitividad entre los países que tienen obligaciones ambientales más restrictivas, con, y se apoya la competitividad de aquellos países que tienen obligaciones ambientales más laxas. Incorporar en este sentido un mercado de emisiones puede ser una medida eficaz para mitigar la fuga de carbono, toda vez que se permite o se añade flexibilidad al cumplimiento de las obligaciones ambientales, y además se añade el componente económico, que es decir, integrar un mercado nuevo donde se pueden transaccionar distintos componentes. En cualquier caso, este nuevo procedimiento, por lo que necesita estudios más detallados a futuro, para ver si es que efectivamente se producen fuga de emisiones en nuestro país y si es que el mecanismo de compensación ha funcionado para mitigar este efecto. Ahora bien, en un análisis bastante anticipado, toda vez que este mecanismo es bastante nuevo, existen ciertos problemas. Voy a adelantar aquí algunas conclusiones: que las compensaciones no han sido del todo eficaces aún. La distribución de entidades afecta al impuesto a las emisiones de fuentes fijas, muestran una notable consideración en algunas regiones del país. Hay 87 establecimientos grabados en todo nuestro país. La región del Biobío lidera las faenas grabadas, seguida por la región de Antofagasta. La región del Biobío tiene 19 faenas grabadas, mientras que la región de Antofagasta 15. En su mayoría se concentran en regiones de la zona centro-sur del país y en la zona centro del país. En ciertos sectores del país no existen faenas grabadas, como es el caso de la región de Arica y Parinacota, la región de Aysén y en la región de Coquimbo, pero en su mayoría se concentran en el sector del Biobío, en el sector del Ñuble, en el sector del Maule. Por su lado, a principios del año 2024, el Ministerio del Medio Ambiente informó que 8 de estos establecimientos han presentado proyectos para certificar su reducción de emisiones. De estos, solamente 4 lo han utilizado para compensar sus emisiones sujetas al impuesto, es decir, para compensar el impuesto. En total se han certificado 258.000
toneladas de contaminantes. La mayoría de estos proyectos orientados a la reducción de emisiones corresponden a plantas de generación eléctrica, concentrándose geográficamente en las regiones de las zonas centro-sur y sur del país. Particularmente la región del Maule es la que lidera con 4 proyectos de compensación de emisiones. Entonces acá se puede concluir que a pesar de que 87 establecimientos estén afectados al impuesto, solo 8 han presentado proyectos para certificar sus emisiones, para la reducción de emisiones. Este dato indica una participación bastante reducida y por lo tanto si esta situación persiste en el futuro, será necesario replantear esta política para fomentar una mayor participación en establecimientos grabados. Creo que me quedan segundos, si es que no me equivoco. Algunas conclusiones: el impuesto a la emisión de fuentes fijas se clasifica como un impuesto ambiental. Dada la finalidad ambiental de estos es que se le ha considerado extrafiscal, pero se puede ver que tiene una doble finalidad, tanto recaudatoria como ambiental. El mecanismo de compensaciones insertado en nuestro ordenamiento quedó recién configurado tras la dictación del decreto cuarto del 2023. Una de las cuestiones interesantes que agrega el mecanismo de compensaciones es el mercado de emisiones. Este mecanismo funciona bajo reglas netamente de mercado y tiene como propósito la transacción de certificados a contribuyentes grabados. El mecanismo de compensación de emisiones se inserta como un beneficio fiscal que da flexibilidad al cumplimiento tributario, y en una evaluación preliminar de la efectividad de los mecanismos pareciera que estos no son del todo eficaces, toda vez que la cifra total de reducción es bastante marginal en comparación con el volumen total de emisiones grabadas. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Cristóbal. Muy interesante tu presentación. En específico, el tema de impuestos picuvianos es algo que va a ir en el futuro, y sobre todo me gustó harto el análisis respecto de cómo se ha ido implementando esto y cuáles han sido sus efectos. Muchas gracias.